Muchas de las confederaciones del planeta han construido su historia a base de partidos épicos, de juegos que quedarán en la memoria de toda la afición futbolera del mundo. La CONCACAF, aunque ha tenido sus momentos de gloria, también ha protagonizado muchos de los mayores bochornos y de las mayores vergüenzas de todo el fútbol mundial. Y por eso es que hoy vengo a contarles sobre 5 partidos en los que la CONCACAF fue más CONCACAF que nunca. A continuación. La CONCACAF, esta confederación que a veces nos genera odio y a veces nos genera amor, pero que igual la seguimos y vemos todas sus competencias porque al fin y al cabo es el fútbol de nuestra región y bueno, hay que apoyarlo. Pero como una nota graciosa y curiosa quería contarles sobre estos partidos, como les digo, los más CONCACAF de toda la historia. Y para comentarles un poco, esta lista está conformada por partidos que yo haya visto en vivo, todos los vi, entonces son relativamente recientes y estoy seguro que hay partidos más viejos que también se pueden meter, pero lo tomo como referencia a que la CONCACAF ha evolucionado mucho, entonces entre más reciente es mayor el ridículo porque debería ser un fútbol más profesional, entonces hago esa salvedad. Y la otra condición es que son partidos internacionales, no son partidos de ligas nacionales, es decir, no hay un partido de la Liga MX o de la Liga aquí en Costa Rica, sino que todos son de competencias internacionales, ya sea entre clubes o entre selecciones. Pero bueno, veamos cuáles son esta elección de mis 5 partidos más CONCACAF que nunca. Comenzamos con el robo del siglo, y es que todos ustedes saben el valor inmenso que le da el VAR al fútbol actual, que intenta hacer más justas las decisiones arbitrales, y que hablando de eso nos remontamos a un partido donde si hubiera existido la tecnología se habría evitado un bochorno enorme. Nos tenemos que remontar a las semifinales de la Copa Oro 2015, cuando México se enfrentó a la selección panameña, que no sabía la que se le venía en ese juego, y es que ya desde el inicio el árbitro estadounidense Mark Geiger condicionó todo el partido porque al minuto 24 le sacó tarjeta roja al delantero panameño Luis Tejada por un codazo, luego de que al minuto 2 Carlos Vela hizo una acción exactamente igual y solamente le sacó tarjeta amarilla. Entonces ya empezaba mal el partido. Al minuto 56 Román Torres anotó un gol que puso en ventaja a la selección panameña y estaba jugando francamente mejor. Parecía que Panamá se metía a la final de la Copa Oro. Sin embargo, al minuto 88 llegó todo el caos cuando Mark Geiger pitó un penal luego de que Román Torres tratara de despejar un balón de chilena. Cayó encima con la espalda y el árbitro creyó que le había tocado con el brazo y por eso pitó penal. Por supuesto que el caos se armó en la cancha con todos los futbolistas panameños alegándole al árbitro estadounidense su decisión, y durante más de 10 minutos el partido estuvo suspendido. Panamá incluso estuvo a punto de irse al vestuario, de retirarse del partido, dejarlo por perdido porque no podían creer lo que estaba sucediendo. Y es que todo esto venía con un precedente, y es que México en cuartos de final se enfrentó a Costa Rica, empataron, se fueron hasta los tiempos extra y en el minuto 121 le pitaron justamente un penal que también fue inexistente, y de esa forma fue que México se metió a las semifinales. Y aquí volvía a pasar, incluso todos los comentaristas que estaban hablando de este partido lo estaban hasta haciendo bromas de que ahorita le pitaban un penal a México. Terminó sucediendo y bueno, ese penal al final Panamá siguió jugando, México empató, se fueron hasta los tiempos extra y otro penal que en esa ocasión pues sí era falta, y con estos dos penales inexistentes la selección mexicana logró acceder hasta la final de esa edición de la Copa Oro y logró quedarse también con el título en esa ocasión. Desgraciadamente para ellos muy manchado por todo lo que sucedió y por la forma en la que México consiguió ese título, y por eso es que, como diría Papo MC, México protagonizó el nuevo robo del siglo. Y continuamos con la temática del VAR para hablar del gol fantasma. En esa ocasión también, si la tecnología hubiera estado presente, habría cambiado no solamente el resultado de ese partido específico, sino también la historia de toda una selección. Nos tenemos que remontar a la última jornada de la hexagonal final de la CONCACAF rumbo al Mundial de Rusia 2018, cuando Panamá recibía a la selección de Costa Rica ya clasificada, mientras que Panamá se ubicaba en ese momento en el cuarto lugar en puesto de repechaje. Costa Rica inició ganando el partido allá de visita en Panamá, y eso sumado a los otros resultados que se estaban dando, todos los partidos en simultáneo estaban dejando a la selección panameña en el quinto lugar y a Honduras en puestos de repechaje. En esa ocasión el árbitro era el guatemalteco Walter López y la polémica llegó al minuto 53 cuando dio por válido un gol entre un montón de rebotes en el área costarricense,
dio, como les digo, gol de Gabriel Torres en una pelota que después se pudo ver en la repetición, jamás cruzó la línea, fue un gol fantasma, no existió y sin embargo le permitió a Panamá en ese momento empatar el partido. Ya después Honduras estaba ganándole 3-2 a la selección mexicana y eso los ponía en puestos directos de clasificación, y Estados Unidos al repechaje. Panamá seguía quedando por fuera. Pero todo cambió al minuto 88 cuando Román Torres metió ese recordado gol que clasificó directamente a la selección panameña a su primera Copa del Mundo, desgraciadamente manchado un poco por ese gol fantasma que nunca entró y que a la postre terminó significando para Honduras no clasificar al Mundial porque fue al repechaje y eventualmente lo perdió, no fue a Rusia 2018, y para Estados Unidos la posibilidad de ni siquiera poder ir al repechaje y poder pelear por su cupo en Rusia. Seguimos ahora con uno de los partidos más irreales en la historia del fútbol, no solamente en la CONCACAF, sino de todo el planeta. Nos remontamos a las semifinales de la Copa UNCAF 2009, cuando El Salvador estaba buscando clasificarse a su primera final de este torneo. Se enfrentaba a la selección de Costa Rica allá en Tegucigalpa y todo comenzó con muchísima polémica porque el árbitro Roberto Moreno de Panamá expulsó al minuto 14 al futbolista salvadoreño Alexander Escobar por un codazo que, francamente, les digo, para mí daba para roja. Costa Rica después de eso se puso en ventaja y la polémica continuó al minuto 25 cuando le sacó una segunda amarilla a Eliseo Quintanilla por tratar de simular un penal. Creo que esta ha sido un poco más discutida. Ya Eliseo tenía una amarilla y por esta razón lo expulsó. El Salvador se quedaba desde el minuto 25 con 9 futbolistas, Costa Rica ya en ventaja, pero así finalizó la primera parte y los equipos se fueron al descanso. Y uno diría, perdiendo solamente por uno, sí es cierto que con 9 futbolistas, pero algo manejable. Todavía El Salvador va a salir con el honor a defender su camiseta, a ver si puede mantener el resultado así o a ver qué puede sacar. Pues no, los planes de la selecta eran otros completamente distintos. Agotó sus cambios en el medio tiempo y apenas inició la etapa complementaria, solamente al minuto 2. Denis Humansor se lesionó, no pudo continuar y evidentemente no lo podían reemplazar porque ya no tenían cambios, así que ya El Salvador jugaba con 8 futbolistas. Y un minuto más tarde, Rodolfo Zelaya se lesionó, lo mismo, tuvo que salir, no lo podían sustituir, ya estaba con 7 futbolistas El Salvador, que es el mínimo que puede tener un equipo según las reglas de FIFA. Y un minuto más tarde, al minuto, más o menos 9 de la etapa complementaria, tanto Salvador Coreas como el arquero Juan José Gómez se lesionaron, los dos se tiraron a la cancha y hasta ahí llegó el partido. El árbitro panameño Roberto Moreno tuvo que darlo por suspendido. Costa Rica ganó oficialmente 3-0 por el retiro de la selección de El Salvador, que parecía un poco sospechoso. Y es que efectivamente se hizo una investigación que terminó sancionando a la selección de El Salvador, a su federación, al presidente, al entrenador, al médico, a los futbolistas que simularon las lesiones. Y años más tarde, Oscar Jiménez, un futbolista que era parte de la selección de El Salvador en esa oportunidad, admitió que en el medio tiempo el director técnico Carlos de los Cobos decidió que se tenían que fingir todas esas lesiones para evitar una goleada mayor. Y bueno, como les digo, esto fue un escándalo mundial que El Salvador terminó abandonando ese partido de la Copa UNCAF por las 2 expulsiones que habían, luego simuló todas las lesiones y bueno, desgraciadamente, como les digo, un partido bochornoso en la CONCACAF. Continuamos ahora con el fantasma de Carson, conocido así porque el partido del que vamos a hablar se jugó justamente allá en Carson, California, y nos remontamos al preolímpico rumbo a las Olimpiadas de 2008. Aquí en la CONCACAF, México llegaba a su tercer partido de la fase de grupos, obligado a ganarle a la selección haitiana por una diferencia de 5 goles por los malos resultados en los primeros 2 partidos. Si no, la selección mexicana iba a quedar eliminada desde la fase de grupos, así que bueno, era toda una vergüenza. México necesitaba reponerse. El tema es que el partido no fue muy bien para esa selección preolímpica de México porque pasaban los minutos, el primer gol llegó más o menos a los 20 minutos del primer tiempo. Se veía muy lenta una selección mexicana sin ganas, sin poder acceder a los goles, y poco a poco Haití fue desgastándose porque hasta se quedó con 9 futbolistas por expulsiones. Entonces la selección mexicana empezó a controlar
por muchísimo el partido y a tener ocasiones increíblemente claras. Es que yo se los digo y sé que todos ustedes probablemente conocen este partido. Yo nunca he visto un juego en el que tantas ocasiones tan claras se hayan fallado. México botó las que les dio la gana y muchísimas ocasiones que terminaron complicándole. Haití incluso metió un gol y eso obligó a que México tuviera que ganar 6-1 y finalmente el partido quedó solamente 5-1. México se quedó a un gol eliminado en esa ocasión en la fase de grupos del preolímpico y dejó frases épicas de comentaristas de ese partido. La que más todos ustedes conocen, el único haitiano que había en el área. La pelota dentro del área, otro centro más, el único haitiano que había. A ese le llegó el balón, había 6 mexicanos. Y que se ha hecho viral en todo el planeta por la cantidad de ocasiones que México perdió, también por haber quedado eliminado y evidentemente también por las narraciones que se dieron en esta ocasión de parte de los mexicanos por lo increíble que estaba pasando, porque como les digo, yo nunca he visto tantas ocasiones tan claras, falladas y más con urgencia de necesitar anotar goles. Y llegamos al quinto y último partido, para mí el más increíble de todos, el que más representa a la CONCACAF desgraciadamente y que muy cariñosamente llamé ¿qué está pasando? Porque estoy completamente seguro que nadie que participó en ese partido tenía la menor idea de qué estaba sucediendo. Fue en un playoff de la MLS entre el Orlando City y el New York City. Sé que aquí ya me van a decir que eso es un partido de Liga Nacional y es cierto, lo que pasa es que este partido fue tan increíble que no podía dejarlo por fuera y la otra razón por la cual lo incluyo es porque simplemente quería hacerlo, así que está en esta lista como el quinto partido. Y probablemente muchos lo conocen, pero los que no tienen que poner mucha atención porque fue muy complicado todo lo que sucedió. Estos dos equipos estaban en un playoff, empataron el partido en el tiempo regular, se fueron a los penales, el arquero del Orlando City, Pedro Galese, atajó un penal y llegó hasta el quinto del New York City. Si lo detenía se acababa el partido. En efecto se lo detuvo a José Castellanos, así que ahí se acabó el partido. Todos los del equipo de Orlando estaban celebrando, pero el árbitro detuvo la celebración, dijo que Galese se había adelantado en el penal y tenía que repetirse. El asunto es que Galese, por haberse adelantado, tenían que sacarle tarjeta amarilla, ya le habían sacado una durante los 90 minutos y por esa razón tenían que expulsarlo. La confusión fue porque justamente en esa época habían cambiado la regla y ya no había que sacarle una tarjeta amarilla a los arqueros en esas oportunidades, pero la MLS, como había parado por el coronavirus, lo retomó con las reglas anteriores y por esa razón pues teóricamente estuvo ya expulsado el arquero peruano. Pero entonces el Orlando City, ¿qué hizo? Hizo un cambio y metió al arquero Brian Rowe para que fuera a atajar el penal que faltaba contra José Castellanos. Y los árbitros lo permitieron, nadie siquiera cuestionó que no se pueden hacer cambios en una tanda de penales. Brian Rowe entró, se puso bajo los 3 palos y estuvieron a punto de lanzar el penal hasta que por el VAR le avisaron al árbitro que no podían hacer la sustitución, así que devolvieron a Rowe hasta la línea, incluso lo volvieron a mandar y a mitad de camino el árbitro lo volvió a enviar afuera del campo y ahí ya fue cuando le dijeron no pueden hacer cambios, tienen que mantenerse con los futbolistas que estaban cuando finalizaron los 90 minutos. Así que finalmente el defensa argentino Rodrigo Schlegel se tuvo que poner los guantes e ir a atajar el penal. José Castellanos lo anotó, pero entonces todo estaba bien. Simplemente el Orlando City tenía que meter su quinto penal en manos de Nani para que ya finalizara todo este bochorno. Y se lo atajaron, así que tuvieron que continuar, se fueron hasta la muerte súbita. En la primera serie los dos equipos anotaron y en el penal siguiente del New York City, Schlegel le atajó el remate a Boran Simpson y de esta forma se volvieron locos, empezaron a celebrar de parte del Orlando City, incluso por un momento se tuvieron con miedo a que quitaran el penal, a que volvieran a repetirlo, hasta que el árbitro ya dio por válido que sí estuvo en la línea el defensa argentino y comenzaron a celebrar por un periodo aproximadamente de 3 minutos hasta que el árbitro se dio cuenta de que faltaba el penal del Orlando City. Todavía no se había acabado, ya todo el mundo estaba celebrando, ya se habían ido y bueno, fue un caos total hasta que al fin Orlando City tiró ya ese último remate, lo metió, eliminó al New York City, pero este partido, como les digo, fue una secuencia bochornosa de muchísimos errores, de desconocimiento hasta de los narradores que estaban pasando el partido, que no tenían ni la menor idea de lo que estaba sucediendo y nadie entendió qué estaba pasando por la mente de los árbitros, de los futbolistas y de todos los involucrados en ese playoff de la MLS.
Y estoy seguro que aquí faltan muchísimos otros partidos que han representado a la CONCACAF dignamente, y por dignamente me refiero a algo completamente negativo y que ustedes probablemente conozcan muchísimos más, así que déjenlos aquí en los comentarios. Estoy seguro que hay uno muy obvio que fue muy reciente, ese partido entre el Olimpia y el Inter Mohenjo-Tapou de Liga CONCACAF, en que el presidente del equipo de Surinam jugó el partido con una panza enorme y con 60 años de titular, de capitán, y que bueno, fue una vergüenza. No lo quise incluir porque fue un partido muy reciente, entonces todavía está ahí dentro del imaginario de todos ustedes, pero ese es perfectamente top 5, top 6 sin ningún problema. Pero de nuevo, déjenme aquí en los comentarios otros partidos que ustedes consideren que clasifican dentro de este top. Si les gustó este video, por favor dejen un like. Si les gustó este formato, este tipo de ideas nuevas, también me pueden dejar ideas para otros videos aquí en los comentarios. Si no están suscritos, recuerden suscribirse y encender las notificaciones para que nunca se pierdan ninguno de mis videos. Pero por el momento, esto es lo que les cuento y nos vemos en la próxima.